Con ese mismo gozo, hermanos, también vamos a estudiar la palabra del Señor. Amén. Que es a lo que también hemos venido a este lugar. Agradezco a Dios primeramente y a nuestro pastor que nos concede, hermanos, y nos confía este gran privilegio de poder compartir la palabra del Señor esta tarde. Amén, hermanos. Así que vamos a avanzarnos unos minutos. La palabra del Señor. Abra su Biblia en el libro de San Juan, capítulo 3. Vamos ahora a estar estudiando, hermanos, unos versos muy, pero muy conocidos. San Juan 3, versículo 16. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. San Juan capítulo 3, versículo 16. Dios bendiga a los hermanos que están a través de las redes sociales. Gloria al Señor. Y los hermanos que ya estamos en este lugar también, que Dios les bendiga grande y poderosamente. San Juan 3:16, cuando lo tengan, se pone de pie para dar reverencia a la palabra del Señor. Vamos a esperar que los demás hermanos lo tengan, hermano, para que juntos, hermanos, nos gocemos en esta gran bendición. Gloria al Señor. San Juan 3:16. ¿Lo tiene, hermano? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Vamos a leer en palabra de oración. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor amado, por tu grande amor y tu gran misericordia, Señor. Poderoso Dios de la gloria, te damos gracias, Señor amado. Poderoso Dios, por darnos este privilegio de también, aparte de adorarte, de exaltarte en alabanza, Señor amado, también poder escuchar tu voz, tu palabra, tu consejo, Señor amado. Te damos alabanza y gloria, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Háblanos, redargúyenos, exhórtanos, edifícanos y consuélanos en tu palabra, Señor. Haz de los vientos tus mensajeros y todo aquello que se quiera levantar contra tu ley, de arriba a la tierra, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, hermanos. Gloria al Señor. ¿Estamos contentos, pues, hermanos? Gloria a Dios. Quiero, con la ayuda del Señor, unos cuantos minutos, hermanos. Gloria a Dios. Quiero compartir el tema de esta tarde y le quiero titular: ¿cuánto valemos? Amén, hermanos. ¿Cuánto valemos? Gloria al Señor. Es tan, hermanos, tan maravilloso poder darse cuenta, hermanos, que lo que se nos ha dado no es cualquier cosa, y saber también, hermanos, que lo que se nos ha mostrado y lo que se nos ha obsequiado, hermanos, no es algo tan sencillo, sino que es algo incomparable, algo grande, algo sublime, algo hermoso. Y es que se nos regaló lo mejor que el cielo, hermano, tenía. Se nos regaló, hermanos, una persona que no tiene falla, no tiene mancha, no tiene contaminación. Una persona que no es como nosotros, en el sentido, hablemoslo humanamente, en errores. Es una persona tan perfecta
Y entro de esta manera porque creo que todos los que estamos congregados esta tarde sabemos de quién es el quien vamos a hablar. Y de quien vamos a hablar nosotros esta tarde es del Señor Jesucristo, el hombre más perfecto que ha existido en toda la eternidad, el hombre más perfecto que ha existido en toda la tierra. Él es Jesús de Nazaret. Amén, hermanos. Dios bendiga a los hermanos que acaban de llegar. Gloria a Dios. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Gloria a Dios. Los hermanos que nos visitan también sean bienvenidos. Estamos en San Juan capítulo 3, 16. Gloria al Señor. Y como les decía, hermanos, es algo tan maravilloso, tan espectacular poder darse cuenta, hermanos, qué tan grande hombre se nos ha dado a nosotros, y es Jesús. Por eso, a lo último de estos versos dice que será condenado todo aquel que no crea en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando dice unigénito, significa, mis amados hermanos, que no hay otro como Él. No existe alguien sin igual, alguien como Él, alguien similar, alguien semejante. No hay nadie, porque Cristo es único, hermanos. Cristo es único, no hay otro como Él. Él es inigualable, Él es grande, Él es hermoso. Dice el libro de los Hebreos que Él es más sublime que aún el mismo cielo, dice la Escritura. Amén. Y por eso creo yo esta tarde que estamos congregados, hermanos, en este lugar, porque sabemos que quien nos hace venir no es un líder, no es una hermana, no es un hermano, no es un pastor, sino aquel de quien hablamos todos los días, Jesús de Nazaret, aquel hombre que fue capaz, hermano, de provocar una sonrisa en nuestro corazón, en nuestra boca, aquel que fue capaz de cambiar el lamento en baile, la tristeza en alegría. Su nombre es Jesús, el mejor regalo que se nos ha dado a los hijos de Dios, Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Los versos que hemos leído, hermanos, nos demuestran algo tan maravilloso. Yo sé que todos lo conocen, todos lo dicen, todos lo mencionan. Cuando se pasan, hermanos jóvenes, muchachos, muchachas, ancianas, a decir un versículo de memoria, muchos el que más dicen es: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero profundicémonos en esas palabras. De tal manera significa: así de grande es el amor de Dios para nosotros. Así de grande es el amor de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cómo es de grande? ¿O por qué es tan grande el amor de Dios? ¿Por qué así de tal manera es el amor de Dios? ¿Sabe por qué? Por si que sigue diciendo el versículo: porque ha dado a su Hijo unigénito. Ha dado significa ha entregado, lo ha dado. Alguien de ustedes conoce la historia, al igual que yo, la de Isaac, hermano, el cual fue dado a Dios por medio de su padre Abraham. Amén, hermano. Sin titubear, sin pensarlo, sin claudicar en tu pensamiento, Dios le dijo: entrégame a tu hijo Isaac. Y Abraham, como buen siervo, se lo iba a entregar. Es cierto, quizás había dolor, quizás había tristeza, pero él amaba tanto a Dios, hermano, que prefirió entregar a su hijo y asesinarlo, aunque él tenía una fe tan grande que aún creía, dice la Escritura, con una fe tan grande y tan, hermano, perfecta, que él tenía la fe que Dios se lo iba a levantar de entre los muertos. Pero apartando esa fe, hermano, el amor de Abraham hacia Dios era tan grande que él entregaba lo mejor que tenía a la promesa que un día Dios le dio a su unigénito, a su hijo único, a su amado, con quien había tenido con su esposa, que era estéril, la que no podía concebir. Hermano, así también el amor de Dios es tan grande, porque a su unigénito, a su hijo amado, a lo mejor entregó por nosotros. A su nombre. Cuando dice gloria a Dios,
Semejante a ese amor, pero más grande es el de Dios todavía. Porque apartando, hermanos, todo defecto humano, Dios no claudicó. Y Dios dijo: sí, lo voy a entregar por amor al hombre, por amor a la humanidad. Usted no se imagina a que Dios se haya puesto a pensar todo, hermano, el sufrimiento, todo el dolor que vivió el ser humano al ser ahogados en el diluvio, hermanos. ¿Cree usted que Dios no se puso a pensar también eso? ¿Cree usted que Dios no se puso a contemplar, hermano, cuando Él creó al hombre y a la mujer? ¿Cree usted que Dios no se puso a pensar en el hombre? Si dice el salmista: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles, pero le has coronado de gloria y lo has hecho alguien importante, alguien de valor, hermano. Por eso el verso y los versículos que he elegido van a relatarnos este día. Dios en su palabra: cuánto vale usted y cuánto valgo yo. Aunque el diablo muchas veces te envenene el oído, la mente y el corazón diciéndote que no vales nada y que no vales ni un centavo, para Dios vale mucho. Para Dios vale mucho, porque la sangre del Cordero de Dios, quien fue derramada por nosotros, a su nombre, fue la sangre bendita del Cordero. Por eso de tal manera amó Dios al mundo, hermano. Quiero que meta eso en su mente, en su corazón. De tal manera sí amó Dios al mundo, hermano. De tal manera, muchas religiones cuentan la historia, muchas religiones testifican, pero pocos se sumergen en ese amor tan grande de Dios hacia nosotros. Dice la Escritura que Él no nos pagó conforme a nuestras iniquidades. ¿Qué merecía usted y qué merecía yo, hermano? Merecíamos el castigo, merecíamos el castigo eterno, la condenación eterna, merecíamos el infierno, hermano, merecíamos todo el dolor que puede existir en este mundo y aún en el mismo infierno. Todo el dolor lo merecíamos nosotros, todas las consecuencias eran para nosotros, pero Él no nos pagó de la misma manera, no. Él al contrario, dice la Escritura, que nos dio algo el cual proviene de Él, el cual es un don de Él, y es la salvación, hermano. Es un regalo inmerecido, algo que no merecíamos. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia que no se les olvide: la salvación ha sido por gracia y solo por gracia. Esto fue inmerecido, pero aunque no lo merecíamos, es un don de Dios, y gracias a Dios por ese don que nos ha entregado la salvación a todos nosotros. Así de tal manera Dios nos amó, así de tal manera Dios nos amó, aleluya. De tal manera Dios nos amó, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, que ponga su mirada, dice la Escritura, y los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Jesucristo dijo: todo el que venga a mí, yo no le echo fuera. Amén, hermanos. Entonces, usted y yo valemos mucho, hermano. En esta tarde quiero que nos sacudamos todo mal pensamiento. Quiero que nos sacudamos todo mal sentimiento que tengamos, hermanos, y que no sea dado por Dios, porque Dios jamás va a poner eso en nosotros, porque nosotros valemos demasiado. Nosotros valemos lo más grande que pueda haber existido y que exista. Nosotros somos, hermanos, piezas importantes en la obra del Señor. Usted es pieza importante en la obra del Señor, para la labor del Señor. Usted no sabe cuántos estragos ha ocasionado en el mundo espiritual cuando le sirve al Señor, y es porque usted vale demasiado. Usted no vale poco, usted vale mucho. Por eso que la pregunta de esta tarde es: ¿cuánto valemos? Valemos demasiado, porque de tal manera amó Dios al mundo. Sí, es cierto, cuando estábamos en los vicios no valíamos nada, hermano, para las personas. Pero para Dios sí. Para Dios sí. Porque mira dónde estamos ahora, hermanos.
Ahora estamos en sillas de príncipes, en sillas de sacerdotes, en sillas reales, sentados a la mesa con Cristo, el cual dice que Él adereza mesa en medio de nuestros angustiadores. Se sienta con nosotros, come con nosotros, cuida de nosotros, nos da paz, nos da alimento, nos da, hermanos, abundancia de paz, nos da sobreabundancia de paz, nos da talento, nos da bendición. Ahora, ¿cómo es posible que nosotros nos metamos en un pensamiento en el cual nosotros digamos que no valemos, que no servimos, que no somos buenos, que no somos mejores, que no podemos? Claro que sí podemos, porque Dios está con nosotros, hermano. Dios está con nosotros. Y ahora analicemos algo. No le voy a estar detallando las citas bíblicas, pero sé que todo lo que le diré usted ya lo ha leído. Veamos por qué valemos tanto, más allá de lo que nos ha dado en talento, en bendición, en material, en espiritual. Vayamos más allá, porque lo más grande de todo, lo mejor y más grande que un privilegio y que un talento, es el mismísimo Jesús. Amén, hermanos. Amén. Es el mismísimo Jesús. ¿Cuánto valemos? Dice la Escritura, hermanos, que a este mundo hace 2025 años vino a nacer un hombre entre nosotros, el cual, siendo rico en gloria, dice la Escritura, siendo rico en gloria, no tuvo un lugar digno donde nacer, sino que nació entre los animales, entre los bueyes, entre los asnos, entre todos esos animales. Hermano, nació en un humilde pesebre, el Rey del universo, el Rey de la gloria, naciendo en un pesebre humilde, pero tan humilde. Y no solo donde nació, la familia de donde provenía era tan humilde, porque dice la Escritura que María era sencilla, era una mujer pura y limpia y virgen también. No se había juntado con ningún varón, estaba con José, pero todavía no habían tenido en sí nada, no se habían conocido, no se habían encontrado, hablándole la palabra ya en relación sexual, en relación ya unida en matrimonio, pero tenían planes. Por eso José en una ocasión quiso dejar a María, quiso soltarla, quiso dejarla ir, pero uno de los ángeles le dijo: no dejes a María, al contrario, únetele, vete con ella, cuídala, porque el que ha nacido, el que va a nacer, mejor dicho, es alguien sin igual, es alguien tan precioso, que viene con una misión tan grande, que viene con una misión tan poderosa. Hermano, quizá muchos en ese momento no se daban cuenta quién era, pero a María se le dijo también: el que va a nacer de ti es el que va a perdonar de pecado al pueblo, es el que va a redimir al pueblo de su pecado. El que va a nacer de ti es alguien que va a venir a hacer la obra del Señor. A su nombre. Y nació, hermanos, de esa familia tan humilde, pero no por obra del pecado, sino por obra del Espíritu Santo. Nació en ese hogar tan humilde que no tenían plata, oro, pero tenían algo que a Dios le agradó: pureza y santidad. Amén, hermanos. Pureza y santidad. Por eso, cuando nace el Señor, hermanos, podemos ver nosotros cuánto valemos nosotros, que se humilló hasta lo sumo, dice la Escritura. Porque en otra hubiéramos podido ver nosotros que Dios, siendo alguien digno de gloria, de honra, de alabanza, quien debería de haber nacido en un palacio, lo hubiéramos visto ahí, pero no. Él vino a lo más humilde, a lo más sencillo, aún a donde nació. Dice la Escritura que era la ciudad de las más pequeñas. Isaías dijo: y tú, Belén, la más pequeña, de ti saldrá el Salvador. ¿Me está escuchando, hermano? De ti saldrá el Salvador. Fue tan humilde todo, hermanos. Fue tan humilde que quizás no tuvo muchas visitas cuando nació en este mundo Jesús. No tuvo muchas visitas.
Pero los que le visitaron dieron a entender que no era cualquier persona, era el Santo Hijo de Dios. Amén, hermanos. Amén. Porque dice la Biblia que estaban unos pastores cuidando las ovejas, cuando de repente se les dio la señal que había nacido Cristo, hermano, y fueron a visitarle. Luego llegaron unos sabios, unos magos, y fueron a visitarle, y estos llevaban presentes donde Jesús, y los presentes que le llevaban era oro, incienso y mirra. El oro daba a entender que el que había nacido ahí, oiga, hermano, por eso que valemos mucho, el que había nacido en humildad era el Rey de Reyes. ¿No le alegra eso, hermano? Era el Rey de Reyes. Por eso le ofrecieron y le dieron oro y le dieron mirra, porque estaban dando a entender y declarar que el que había nacido ahí, a pesar que había nacido en lo más humilde, en el hogar más humilde que podía existir ahí en Belén, dice la Escritura que él era 100% Dios. Amén, hermano. Puro, santo. Ese era el oro, el incienso y la mirra. Daba a entender, mis amados hermanos, que el que había nacido ahí, a pesar de que era el Rey de Reyes, el Señor de los señores y el Dios verdadero, iba a morir. Amén, hermanos. Iba a morir, iba a sufrir, iba a ser, hermano, martirizado, iba a ser, hermano, aniquilado por pecadores. Y aún, hermanos, se le da una profecía a María y le dicen: una espada traspasará tu corazón. Pero no quiero enfocarme tanto en eso de las profecías ni en los tiempos, solo que veamos cuánto valemos nosotros, hermanos. Cuánto valemos. Lo que vino a este mundo para nosotros no fue cualquier cosa, fue lo mejor. ¿Cómo ahora nosotros le vamos a rechazar? ¿Cómo nosotros vamos a mover la cabeza y vamos a decir: no, no quiero nada con él? Si supiéramos nosotros que si Cristo no hubiera venido a este mundo, a nacer a este mundo, nosotros no estuviéramos aquí. Nosotros no estuviéramos aquí. Porque si estamos aquí es porque tenemos una esperanza que jamás nos va a dejar avergonzados. Amén, hermano. Tenemos una esperanza que jamás nos va a dejar avergonzados. Si estamos aquí es porque recordamos que el que vino a este mundo, hermano, nos dio una promesa de un día estar con él allá en el cielo también. Y esa promesa yo no quiero perdérmela, yo no quiero que usted se la pierda. Dice la Biblia que un día le verá tal y como es Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Valemos demasiado, hermanos, porque quien vino a nacer a este mundo no era cualquier cosa, era el mismo Dios. Dice la Escritura que en él habitaba toda plenitud, que en él habitaba toda deidad, que en él habitaba toda la esencia de Dios, hermano, que en él habitaba toda pureza, que en él habitaba toda la santidad de Dios. Pero a pesar de que era 100% Dios, también fue 100% hombre. Por lo tanto, como también fue 100% hombre, él tenía que atravesar sufrimientos. Él tenía que atravesar dolencias. Él tenía que atravesar escarnio. Él tenía que atravesar menosprecio, hermano. Él tenía que atravesar momentos tristes en su vida. Él tenía que atravesar momentos tan difíciles, hermano, para que nosotros ahora, cuando nos sintamos que no valemos nada, podamos tomar fuerzas y decir: claro que valgo demasiado, porque el hombre que vino a este mundo me lo demostró, que yo valgo demasiado. Él nunca se rindió, sufrió lo que sufrió, nunca se dio por vencido, sufrió lo que sufrió, jamás regresó atrás, sufrió lo que sufrió, jamás dijo: ya no seguiré. Al contrario, él miraba el fruto de su aflicción, el cual éramos cada uno de nosotros. A su nombre. ¿Cuánto valemos, hermanos? Demasiado. Jesús nació como todos los niños. Hay locos que dicen que Jesucristo volaba.
Hay enfermos que dicen que Jesucristo andaba entre las nubes. No, Él fue un niño común y corriente como todos. Él se cayó, Él se tropezó. Imagínense, hermano, cuánto valemos nosotros. Dios mismo en este mundo, viviendo como nosotros, rapándose sus rodillas, hermano, llorando por un rapón en sus rodillas mientras corría, mientras jugaba, hermano, mientras andaba caminando. Hermano, ¿cuánto valemos nosotros que aún Él estuvo en peligro de muerte desde que nació? Dice la Biblia que el satánico de Herodes quería matarlo por pura envidia, hermanos. Porque como a él le decían el rey de los judíos y él era el rey, alguien llegó donde él y le dijo: ha nacido el rey de los judíos, andan diciendo por ahí. Y entró un celo diabólico en Herodes y mandó a matar a todo niño recién nacido. Pero ¿cuánto valemos nosotros, hermano? Que para darnos salvación mandaron a cuidar el niño desde el cielo. Y le dijeron a José: toma al niño y toma a María y llévatelo para Egipto, hasta que yo te indique. Cuando fallece aquel hombre, regresa nuevamente a su casa, hermano. ¿Cuánto valemos nosotros que cuando Jesús iba creciendo en conocimiento, con la ayuda del poder de Dios, hermano, creciendo en sabiduría, dejando con boca abierta, hermano, a los sacerdotes de la ley, a los ministros, a los escribas, a los fariseos, hermano, a los religiosos, a los mismísimos judíos? ¿Cuánto valemos nosotros que Él comenzó a predicar, Él comenzó a enseñar la palabra, Él comenzó a dirigir al pueblo hacia la salvación? Todos los ojos eran puestos sobre Jesús, hacia Jesús. Todas las personas hablaban de Él, todos hablaban de Él, todos lo miraban a Él, todos lo seguían a Él. Es tan grande el amor que Dios tuvo hacia nosotros, que Él vino a hacer tantas cosas hermosas a este mundo: a sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos, a levantar al cojo, a sanar al manco, a darle vista a los ciegos, a hacer hablar a los mudos, a hacer que escuchen los sordos. Él vino a perdonar al pecador. ¿Cuánto valemos nosotros, hermanos? ¿Cuánto valemos si Él vino a hacer cosas tan gloriosas en nosotros sin pedirnos ni un centavo? Y antes que nosotros fuéramos cristianos, ¿cuántos brujos se nos acercaron a nosotros? Vení, te voy a ayudar con esa enfermedad. Esa enfermedad que tiene tu mamá, yo se la voy a quitar, solo dame 100 pesos. Y yo se la quito. Y usted, como que si era enfermo, le daba los 100 pesos. Como no conocía, y agarraba el brujo el pedazo de zacate, se lo fumaba, se lo echaba en la cara, y después regresaba usted a su casa con tufo de zacate quemado. Y luego que usted llegaba a su casa, usted creyendo en fe, creyendo en la obra del ser humano, creyendo en la obra que el brujo había hecho, creía que su mamá ya se había sanado, su hijo, su hija, su esposo, su esposa, hermano, o su tía, o su hermano, o su hermano, creyendo que habían hecho la obra. Pero luego usted comenzaba a ver que después de que bajó un poquito la enfermedad, comenzó a resaltar más, y es que hay algo que les voy a decir bien claro: un diablo no saca a otro diablo, una enfermedad no saca otra enfermedad. Es Satanás y los demonios no pueden curar a nadie, no pueden sanar a nadie. Solamente el poder de Cristo puede sanar al hombre. Por eso tenemos ejemplos tan claros nosotros en la Escritura, que cuántos lugares visitó la mujer del flujo de sangre, cuánto dinero malgastó, cuántos lugares visitó la familia del Gadareno. ¿Cuántos? Demasiados. Le iban a echar una cosa en la casa, le iban a echar otra a la puerta de la casa, le iban a dejar algo abajo de la cama del endemoniado de Gadara, y él se ponía peor. Pero cuando conoció a Cristo, ahí cambió todo. ¿Sí o no, hermano? Cuando conoció a Cristo, ahí cambió todo. Porque Cristo es la única solución para el hombre y para la mujer. No hay nadie más.
Cristo es la única solución para el hombre y para la mujer. Por eso todos aquellos que usted mira en los parques, que usted mira abajo de los puentes, ellos, hermanos, a pesar que estén mal, a pesar que vivan una vida miserable, cuando se encuentran con Cristo, todo cambia. Cuando se encuentran con Cristo, todo cambia, porque Él es amigo de pecadores. Él cambia al hombre y a la mujer. Él transforma al hombre y a la mujer. Aleluya. Alabado sea el Señor. Por eso valemos demasiado, hermanos. Valemos demasiado, que de tantas cosas que nos vengan, que nos sobrevengan y nos hagan sentir que no valemos nada, póngase a pensar que nos dieron algo tan valioso a nosotros, porque somos importantes para Dios. ¿Está escuchando eso, hermano? Somos importantes para Dios. ¿Sabía usted que si usted es importante para alguien, le va a dar un buen detalle, hermano? Hermano, tome, le voy a regalar esto porque usted es tan importante para mí. Nadie regala nada sin que sea importante, hermano. Amén. Nadie. Por eso Jesús dio un ejemplo tan verdadero. ¿Quién de vosotros que si su hijo le pide un pescado le va a regalar una piedra? ¿Quién? Y Jesús le saca en cara y le dice: si aún vosotros siendo malos le dan buenas dádivas a sus hijos, cuánto más mi Padre que está en los cielos, dice Jesús. Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos nos va a dar lo mejor. ¿Y sabe qué es lo mejor que nos dio? A su Hijo. A su Hijo. Porque no fue un arcángel, un serafín, un ángel o un querubín el que vino a morir por nosotros. Fue Cristo, hermano. Fue Jesús de Nazaret, no fue otro. Fue el Cordero de Dios que quitó el pecado en cada uno de nosotros a través de esa cruz, hermano. En esa cruz, en el Calvario, en el Gólgota, ahí se abrió la puerta de salvación para nosotros. A su nombre. Por eso tenemos que cambiar esa cara de tristes. Tenemos que cambiar ese rostro de tristeza. Porque valemos mucho, hermanos. Valemos mucho. Valemos demasiado. Se nos dio lo mejor que el cielo tenía. El rey, el mejor de todo, no tenía ni dónde recostar su cabeza, dice la Biblia. La recostaba en una piedra. El mejor, lo mejor, el más grande, Jesús. Espero que se esté gozando, hermano, porque no estoy hablando de un profeta. Espero que se esté gozando porque no estoy hablando de un apóstol. Espero que se esté gozando porque no estoy hablando de un patriarca. Ellos vivieron y ya murieron y ya no están. Pero del que les estoy hablando, Él murió, es cierto, pero se levantó al tercer día y vive, y vive, y vive para nunca ver muerte, y vive por los siglos de los siglos. Por eso tenemos que estar con gozo y alegría, porque es del mejor de todos. Cuando escuchemos nosotros de Cristo, nosotros tendríamos que sentirnos alegres, felices. Nuestro corazón tendría que saltar a 1000 por hora de alegría, hermano, porque Él es la causa, Él es la razón, Él es el propósito, Él es, hermano, la razón por la cual estoy aquí, la razón por la cual usted está aquí, hermano. Si no se recuerda, se lo voy a recordar yo. ¿Quién estuvo con usted cuando estaba enfermo? ¿Quién estuvo con usted cuando estaba enferma? ¿Quién estuvo con usted cuando se quería matar, cuando se quería quitar la vida, cuando estaba en los vicios y estaba a punto de morir en los vicios? ¿Quién estuvo con usted? Solamente Jesucristo. Y Él lo sacó de ahí, y Él lo sacó de la basura. Él lo levantó, dice la Biblia. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del muladar. Gloria al Señor, aleluya. ¿Cuánto valemos, verdad, hermanos? Y para no hacer tan larga la historia, hermanos, porque jamás terminaríamos de hablar de Jesús, jamás. Esto es eterno, ¿sí o no, hermano? Amén. Solo quiero mostrarle
una de las razones más grandes por las cuales valemos demasiado. Isaías capítulo 53. Búsquelo rápido. Verso 2, ¿lo tiene? Subirá cual renuevo delante de él, y como rey de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Quedémonos ahí. Oiga, ¿cuánto vale usted y cuánto valgo yo, hermano? Lo mejor del cielo no es atractivo para que le deseemos, dice la Biblia, en esos momentos que él vino a este mundo cuando era martirizado en una cruz. ¿Acaso alguien dijo, hermanos, qué hombre más deseado el que está ahí en esa cruz? Dice la Biblia que ni aún, hermano, había parecer en él, porque también la Escritura dice que su rostro fue desfigurado, no era reconocible. Lo único que testificaban de él era que era un ladrón más, que era un pecador más, que era alguien malo también, que merecía ser condenado con esos dos ladrones. Oye, hermano, él ni siquiera se miraba hermoso. Cuando le dije al principio que dice en el libro de los Hebreos que él es más sublime que los propios cielos. Vea el cielo como es de hermoso, hermanos. Si uno que cuando usted mira una nube, mira el color celeste, el color azul, la nube blanca, si uno que usted dice qué bonito es el cielo, y hasta saca el teléfono y le toma fotos, ¿sí o no? Cuánto más Jesús. Jesús es más hermoso que el cielo, pero en la cruz él era irreconocible. Él ni siquiera se miraba hermoso. Y eso que dice la Escritura, que él es el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Me está escuchando, hermano? ¿Cuánto vale usted, hermano, que lo más hermoso se miraba desfigurado, se miraba maltratado? Su rostro, hermano, estaba abierto en llaga. Su rostro estaba abierto en llagas, hermano. La sangre brotaba porque la corona de espinas que había sido puesta sobre la coronilla de su frente, hermano, de su cabeza, había traspasado tanto la piel, la carne de Cristo, que había desgarrado, y la sangre corría, hermano, como manantial en su rostro. Su rostro no se conocía. No se conocía para nada. ¿Cree usted que él merecía estar ahí, hermanos? ¿Cree usted que él merecía estar ahí? No. Quien merecía era usted y era yo. Quien merecíamos eso éramos nosotros, por nuestros pecados, por nuestras maldades. Pero a pesar de que él no tenía ni parecer y no parecía hermoso, lo deseamos, dice Isaías, lo deseamos, porque él es lo mejor que Dios nos pudo haber dado, a su unigénito Hijo, a lo mejor, al más grande. Por eso Juan el Bautista tuvo que haber sentido algo tan sobrenatural ese día. Porque cuando él bautizaba a una persona, todo iba bien. Gloria a Dios, decía Juan el Bautista. Agarraba ahora a una mujer, la sumergía en las aguas, salía. Gloria a Dios. Pero cuando Cristo puso el primer pie en el Jordán, algo cambió, hermano. La atmósfera del mundo espiritual fue transformado, fue cambiado. Y Juan el Bautista tuvo que decir: hey, estos bautizos ya no son iguales a los demás. Ahora siento una presencia diferente, siento algo diferente. Y es que si la vaya quitaraya soalaba, la presencia del Señor llegó al Jordán. El que estaba a punto de ser bautizado era el Hijo de Dios, era el Hijo del Señor. Y sigue diciendo el profeta en el versículo 3:
Oiga, ¿cuánto valemos? Despreciado. Oiga, ¿qué más dice? Y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Sabe qué significa y no lo estimamos? Que no valió Jesús. Lo hicimos a un lado a Jesús. Lo hicimos a un lado a Jesús. Pero usted sabe que esa profecía va para el pueblo hebreo, hermano. Para el pueblo de Israel. Porque ellos, a pesar de que a ellos vino, ellos no le recibieron. Pero aquí entramos nosotros, aquel borracho que estaba en la cantina. Ahí entra aquel borracho que estaba tirado en esa cuneta. Ahí entra aquel drogadicto que pasaba en las esquinas fumando y quizás haciendo maldades a los hombres. Aquel que estaba preso, aquel que estaba en una cárcel, aquel que estaba, hermano, pasando momentos difíciles. Aquella mujer que tenía que vender su cuerpo para poder alimentar a sus hijos, a su familia y aún a su propio estómago. A ellos, a nosotros, Cristo nos abrió la puerta, nos dio la oportunidad, y es por eso que estamos aquí reunidos. Gracias a Cristo, gracias a Cristo, gracias a Cristo. Alabado sea el Señor Jesús. Despreciado y desechado por todos. Porque si usted me dice, pero solo lo despreciaron los que no lo querían, también los que querían a Jesús. Entre ellos está Judas, lo despreció y lo vendió. Entre ellos está Pedro, lo amaba, lo quería, pero lo negó también. Lo dejó solo cuando le prometió una y mil cosas. Yo estaré contigo, aún si te matan, yo moriré contigo. Pero a la hora que Jesús está pasando por la prueba, está pasando por el martirio, ahí no hay nadie. Él fue menospreciado, Él fue desechado. Por eso usted y yo valemos demasiado, porque aunque Él estaba solo, Él nos vio a nosotros, Él nos vio a usted, Él me vio a mí. Valemos mucho. Jamás se sienten poco, hermanos. Cuando usted le diga, hermana, usted no vale nada, usted no diga nada, quédese callada, porque usted vale demasiado. Cuando usted le diga, hermano, usted no vale nada, usted quédese callado y no responda. Quédese callado, porque usted vale demasiado para Dios. ¿O acaso no hizo eso Jesús? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió. Oiga, hermano, todo lo que Él sufrió eran cosas de nosotros. Oiga, ¿cuánto valemos, hermano? Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Oiga, hermano, hay una palabra ahí tan profunda, pero es revelada a nosotros. Nuestras maldades, nuestros pecados, todo fue tomado por Él, para que la consecuencia que venía para nosotros fuera sobre de Él. ¿Cuánto vale usted? ¿Cuánto vales tú? ¿Cuánto valgo yo? Todo lo que Jesucristo, todo lo que usted merecía por mujeriego, todo lo que usted merecía por andar con un hombre y con otro, lo llevó Él en la cruz. Todo lo que usted merecía por hacer la maldad, lo llevó Él en la cruz. Todo lo que merecía yo por cometer pecados, delitos y pecado, lo llevó Él en la cruz. Lo llevó Él, en Él, hacia la cruz, por amor a nosotros. Por eso valemos demasiado, hermanos. Por eso valemos demasiado. Y aún nosotros, viendo en poco, decíamos, Dios lo castigó. Dios lo castigó. Y aún muchas personas siguen diciendo, Dios lo hirió en la cruz, Dios lo castigó a Jesús en la cruz. Y no es así, porque sigue diciendo el profeta, mas Él herido por Dios, no, ¿verdad? Mas Él herido por nuestros pecados. Voy a hacer una pequeña pausa ahí. ¿Sabe quién hirió a Jesús?
No fue el látigo romano, no fueron los clavos que lo traspasaron, no fue, hermano, aquello que le metieron en el costado cuando lo traspasaron. No fueron los soldados, no fueron los religiosos, no fueron los fariseos, no fueron nadie de ellos. Quien hirió a Jesús fue usted y fui yo. ¿Me está escuchando, hermano? Quien hirió a Jesús fui yo y fue usted. Quien hizo sangrar gotas de sangre fue usted y fui yo. Quien hizo que Jesús sufriera en el Calvario fue usted y fui yo. Quien hizo que Jesús pasara todo lo que pasó fue usted y fui yo. Al final, si tenemos que encontrar un culpable para llevarlo a una audiencia y que sea condenado, no tendrían que ser aquellos hombres que participaron en el martirio, porque la Biblia dice: mas ser herido por nuestro pecado. O sea que los principales malhechores, los principales traidores, los principales causantes de la muerte de Cristo fuimos nosotros. Nosotros éramos los culpables, pero gracias a Dios que no nos pagó conforme a nuestro pecado. Alabado sea el Señor. No nos pagó conforme a nuestros pecados, hermanos. No nos pagó conforme a nuestros pecados, porque a pesar de todo se nos demostró que valemos demasiado para Cristo. Es raro, y me atrevo a decir, no hay nadie que usted vea que alguien lo ha amenazado de muerte y que la persona diga al que lo va a matar, al que lo ha amenazado: no le hagas nada a él, hácemelo a mí. ¿Sí o no que esto no se ve? Mejor decimos: mejor me alejo de fulano y de fulana. Si ella se metió en eso, es cosa de ella. Si él se metió en eso, es cosa de él. Pero Cristo, del que les estoy hablando, él no fue así. Cristo supo la condena que había para el ser humano. Cristo, dice la Escritura, que había una acta que era contraria contra nosotros, hermano. Era contraria hacia nosotros. Alabado sea el Señor. Pero esa acta, ¿sabe qué pasó? Fue anulada. Rompieron el papel en la cruz, hermano. Rompieron el papel en el Gólgota. Rompieron esa acta contra nosotros. Y ahora no somos culpables, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Alguien dice gloria a Dios. Y diga lo que sigue diciendo: mas herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vamos a leer el verso 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Le vuelvo a hacer la pregunta después de todo lo que hemos leído, porque no es algo que me estoy inventando. ¿Cuánto valemos, hermanos? ¿Cuánto valemos? Vamos a seguir teniendo el pensamiento que no valemos nada, hermanos. Usted y yo valemos demasiado. Y si usted vale demasiado, entonces, ¿qué andamos haciendo perdiendo el tiempo en cosas que no son Dios? ¿Qué andamos haciendo perdiendo el tiempo en cosas que no son Dios? Que no está Dios ahí. Valemos demasiado, valemos mucho. Por eso que el diablo diga y diga lo que quiera decir, nosotros valemos demasiado. La sangre de Cristo que derramó en el Calvario, que cayó sobre ese monte, esa sangre valemos nosotros, hermano. Esa sangre valemos nosotros. Y aunque no lo crea, que no vale mucho usted, cuando dice la Biblia que un pecador se arrepiente, allá en el cielo le dicen a los ángeles: preparen la melodía, preparen la mesa, hoy va a haber fiesta. Hoy va a haber fiesta, hoy va a haber fiesta cuando un pecador se arrepiente. A su nombre, hermanos. ¿Cuánto valemos?
que el que vino a este mundo, a pesar que sufrió, fue golpeado, fue traspasado y pasó momentos tan difíciles en los cuales Él dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Sabe qué sintió Jesús ahí? Ganas de renunciar, ganas de ya no seguir, ganas de no ir a la cruz. Y no era porque Él no podía hacerlo. Lo que pasa es que en ese momento se había activado tanto la santidad divina de Dios en Él. ¿Y cómo es posible que el ser más santo se vaya a convertir en un maldito, hermanos? ¿Cómo es posible? Porque dice la Biblia que todo aquel que era colgado en un madero era hecho maldición. Y Jesús ya sabía cómo tenía que morir. Por eso usted y yo valemos demasiado, hermanos. Valemos demasiado. Porque este hombre santo fue hecho maldición por nosotros, para darnos bendición a nosotros. Él se hizo maldito para darnos bendición a nosotros. Él se hizo maldición para darnos bendición a nosotros. Él prefirió que le dieran su llaga a latigazo, para que por su llaga nosotros recibiésemos sanidad. Él prefirió, hermano, que su rostro fuera escupido, para que a nosotros se nos diese bendición y salvación. Alguien exalta a Cristo esta tarde. Por eso hay una alabanza tan hermosa que dice: y es por eso que hoy te amo, Cristo, y es por eso que te amo, Señor. Cambiaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso te alabaré. Usted y yo valemos demasiado, porque sigue diciendo la alabanza: me diste amor cuando nadie me quiso amar. ¿O acaso alguien le dijo: niña, yo me voy a morir en ese guaro que vos estás tomando? No. Cristo fue que nos quitó eso. No fue ni nuestra familia, no fueron ni nuestros amigos, no fue ni el propio diablo al que nosotros le servíamos. Fue Cristo, hermano. Fue Cristo quien nos quitó el pecado. Fue Cristo quien nos quitó la podredumbre. Fue Cristo quien nos abrazó. Fue Cristo quien nos amó. Fue Cristo, por eso le amamos, porque Él nos amó primero. Por eso le amamos. Aunque usted diga que usted no sirve, aunque usted diga que no lo ama Dios, claro que sí, Dios lo ama. De tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito. A lo mejor Dios, a lo mejor nos dio el cielo. A lo mejor nos dio Cristo, por eso estamos aquí. Por eso gritamos al predicar, porque sentimos la vibra, la presencia de Dios, la gloria de Dios, cuando nos recordamos de dónde nos sacó Dios. Por eso anunciamos con pasión, por lo que sentimos, hermano, esa gran gloria que nos levantó de la basura, que nos levantó donde estábamos. Por eso dice la Biblia: ahora nosotros anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo, gracias, Cristo, gracias, Cristo. Ahora valemos demasiado. Alguien lo cree esta tarde, alguien lo cree esta tarde. Gloria a Dios. Y para terminar, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando dice al mundo, ¿sabe por qué lo dice así, hermano? Porque entran todos, no se queda nadie afuera. Entran todos.
porque si no tendría que haber dicho: de tal manera amó Dios a los ricos, de tal manera amó Dios a los que sí tienen, de tal manera amó Dios a los que están en buena familia, de tal manera amó Dios a los que no tienen vicio. No, de tal manera amó Dios al mundo, a todos, porque a todos se nos abrió la puerta. A todos se nos extendió el cetro de gracia y de misericordia. A todos se nos extendió la mano. A todos se nos abrió la puerta para que entráramos. Venía a entrar el gozo. Alabado sea el Señor. Y dice la Biblia: y todos los que estén cargados y trabajados, hermanos, venid a mí y yo los haré descansar. El Señor Jesucristo abrió la puerta para todos. Él abrió y rompió el velo en dos, hermanos, para que ahora todos entremos. Antes solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y contemplar la gloria mismísima de Dios. Ahora todos nosotros, usted solo cae de rodillas, dobla su rodilla, cierra sus ojos y le habla a Cristo, le habla al Señor, y usted ya puede sentir la gloria del Señor. Es por eso que de tal manera amó Dios al mundo, a todos por igual. Aquí nadie se queda fuera, todos pueden entrar al rebaño de Cristo. Por eso, ¿cuánto valemos, hermano? Valemos demasiado. Valemos demasiado. Porque así como el Señor contó una historia, una parábola, contó una historia que el hombre le dijo: habían dos deudores, uno debía bastante y otro debía poquito, y a los dos se les perdonaron. ¿Quién fue más agradecido? Claro, el que debía más, hermano. Ese éramos usted y era yo. Nosotros debíamos demasiado, pero se nos perdonó la deuda. Se nos perdonó la deuda. Tiene que estar alegre por eso. Tiene que estar feliz por eso. Se le perdonó una gran deuda que tenía con Dios y con las consecuencias. Sí que valemos demasiado nosotros, hermanos. Cuando dicen amén a la palabra del Señor, póngase de pie, vamos a orar. Démosle gracias a Dios por la palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos predicar tu palabra esta tarde, Dios mío. Hablar de ti, Señor amado, nos inspira, Dios. Hablar de ti, Señor amado, nos hace sentir felices. Valemos mucho, Señor. Valemos demasiado, Señor amado. Valemos demasiado, Señor. Gracias por darnos valor. Gracias por darnos valor. Gracias por darle valor a este pueblo, Señor. Gracias por darle valor a este pueblo, Dios mío. Te alabamos. Te glorificamos, Dios mío. Gracias por tu palabra esta tarde, Señor. Gracias por lo que nos has hablado esta tarde, Jesús. Y Rabbi,